Esposa humilla y exige el divorcio frente a sus hijos, pero la respuesta de su marido deja a todos en shock. La mesa estaba preparada con un esmero que solo Clara sabía imponer, velas aromáticas encendidas, copas alineadas como en un restaurante de lujo, y un aire de solemnidad que contrastaba con la tensión invisible. Sofía y Daniel, los hijos, se miraban de reojo, tamborileando nerviosos los dedos sobre la madera. Al otro extremo, Javier revisaba su portátil de trabajo, con una expresión cansada que mezclaba resignación y abatimiento. Clara, con un gesto calculado, colocó en el centro un plato sofisticado, un risotto que él había mencionado años atrás como su favorito. Se sentó suavemente, alisando su blusa de seda, y levantó la vista hacia Javier, esperando algún reconocimiento. La señal nunca llegó. ¿Otra vez arroz?, murmuró Clara con desdén, sin apartar la mirada de su copa de vino. El comentario cayó como un golpe seco, quebrando el frágil silencio. Sofía soltó un suspiro apenas audible, y Daniel hundió el tenedor en un trozo de pan como si quisiera atravesarlo. Javier, intentando mantener la calma, respondió con voz baja. Pensé que te gustaba. Ella finalmente lo miró, pero no para agradecer. Había algo cortante en su expresión, un desprecio que llenaba el aire. Pensaste mal. Últimamente siempre piensas mal. El ruido metálico del tenedor de Sofía al caer sobre el plato resonó en la habitación. Clara le dedicó una sonrisa ligera, como si todo estuviera bajo control, aunque por dentro Javier sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Mamá, intentó intervenir Daniel, pero Clara levantó la mano con brusquedad. Silencio. No te metas, Daniel. Esto no es asunto tuyo. El joven se encogió en su asiento, cruzando los brazos, mientras la mirada fría de su madre se clavaba en Javier, que sostenía el cuchillo como si cortar el pan fuera una tarea imposible. Llevo meses soportando tu mediocridad, continuó Clara, elevando la voz como si estuviera en un tribunal. Tu falta de ambición, tu apatía, tu incapacidad de ser el hombre que necesito. ¿Qué clase de marido hace eso? Javier sintió el peso de las palabras como golpes físicos. No era la primera vez que Clara lo humillaba, pero hacerlo frente a sus hijos añadía una capa de crueldad insoportable. Respiró hondo, intentando mantener la compostura, y bajó la mirada hacia el plato. Clara, por favor, los niños, susurró. ¿Qué pasa con los niños?, respondió ella con una sonrisa sarcástica. Ya no son niños. Sofía tiene 17, Daniel 15. Que aprendan cómo es la vida real, que entiendan que no todo en esta casa está bien. Sofía, incapaz de soportar más, se levantó de golpe, con los ojos llenos de lágrimas. No tienes derecho, gritó antes de salir corriendo hacia su habitación. El portazo dejó un eco que rebotó en las paredes del comedor. Daniel miró a su padre con angustia y lealtad, pero no se movió. Clara, en cambio, ni siquiera giró la cabeza. Eso es lo que pasa cuando crías hijos débiles, dijo, bebiendo un sorbo de vino. Clara, basta, replicó Javier, levantando la voz por primera vez. La intensidad de su tono la sorprendió. Ella dejó la copa sobre la mesa y se inclinó hacia adelante como una depredadora que detecta una amenaza inesperada. ¿Basta? ¿Ahora me dices qué hacer? Ese es el problema, te he dejado demasiado espacio, Javier. Y después de todo, he tomado una decisión. El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar cada rincón de la habitación. Daniel se tensó, como si estuviera a punto de levantarse. Javier lo ignoró y continuó con un tono deliberadamente pausado. Quiero el divorcio. La palabra colgó en el aire, absorbiendo cualquier vestigio de calidez. Clara permaneció impasible, su rostro era una máscara de calma, pero dentro de ella algo comenzaba a quebrarse. No era solo el dolor de la traición, sino la humillación de haber sido expuesta frente a sus propios hijos. Daniel no pudo contenerse más. Se levantó de un salto, con los puños cerrados. ¿Cómo puedes hacer esto?
Gritó mirando a su madre con una furia inesperada. Siéntate, Daniel, ordenó Clara con una autoridad oxidada. No. No me voy a sentar. No después de lo que acabas de decir. Javier levantó una mano intentando calmarlo, pero su hijo ya había cruzado el umbral de la contención. ¿Crees que esto es ser una buena madre? ¿Hacer llorar a Sofía, humillar a papá? Eres una cobarde. Clara se puso de pie también, enfrentando a Daniel. Pero Javier intervino antes de que la situación se desbordara. Daniel, por favor, vete a tu cuarto, ordenó Clara con firmeza. El joven dudó un instante, pero la dureza en la voz de su madre lo convenció. Salió del comedor con pasos pesados, dejando a sus padres solos. Javier la miró con una mezcla de irritación y desafío. No puedes seguir evitando esto, Clara. Esto se acaba. Estoy enamorada de otro hombre, alguien que sabe cómo hacerme feliz. Javier levantó la vista, sus ojos encontrando los de ella con una intensidad que no había mostrado antes. En ese instante algo cambió, no hubo lágrimas ni súplicas, solo un silencio cargado de significados que Clara no pudo descifrar. Él se levantó lentamente, recogiendo los platos con un cuidado casi ritual. Cada movimiento parecía una declaración de algo más grande, algo que aún no se había dicho. Cuando terminó, la miró una última vez antes de salir del comedor. No voy a detenerte, Clara, pero tampoco voy a ceder. Con esas palabras abandonó la habitación, dejando a Clara con su copa de vino medio vacía y una sensación que no era exactamente triunfo. La casa parecía un mausoleo, las risas juveniles que alguna vez llenaron sus pasillos ahora eran recuerdos distantes, sepultados bajo el peso de una noche que había marcado a todos. Javier despertó temprano, aunque apenas había dormido. Las sombras bajo sus ojos revelaban el agotamiento que su rostro intentaba ocultar. Se movía en la cocina con gestos automáticos, preparando el desayuno no por rutina, sino por responsabilidad. Sabía que Sofía y Daniel necesitaban algo sólido antes de enfrentar el día. Sofía apareció primero, arrastrando los pies, con los ojos hinchados de tanto llorar. No dijo nada, simplemente se sentó a la mesa. Javier le sirvió un vaso de leche y un plato de pan con mermelada. Ninguno habló, el silencio entre ellos era más elocuente que cualquier palabra. Daniel llegó después, con el cabello desordenado y una expresión de rabia contenida. ¿Dónde está ella?, preguntó, rompiendo el silencio. Javier, sin levantar la vista de la sartén donde freía un huevo, respondió con voz serena. Salió temprano. No sé a dónde. Daniel golpeó la mesa con el puño, haciendo que Sofía diera un pequeño salto. Claro que salió. Como siempre, es más fácil huir que enfrentar las cosas. Daniel, intervino Javier, girándose hacia él. Su tono no era de reproche, sino de advertencia. No empeores esto, por favor. El muchacho quiso responder, pero algo en la mirada de su padre lo detuvo. Se dejó caer en la silla, cruzando los brazos y mirando al suelo. Sofía, en cambio, jugueteaba con su cuchara, evitando el contacto visual. El reloj marcaba las 8 cuando Javier salió a la sala. Los niños ya se habían marchado a la escuela, dejando tras de sí un vacío palpable. Se sentó en el sofá con las manos cruzadas sobre el regazo y, por primera vez en años, permitió que el silencio lo envolviera. No era el silencio pacífico de una casa tranquila, sino uno pesado, lleno de preguntas sin respuesta y un eco constante de las palabras de Clara: estoy enamorada de otro hombre. La frase resonaba en su mente como un disco rayado. Había intentado ser fuerte frente a sus hijos, pero en ese momento, solo en la casa, el muro que había levantado comenzó a agrietarse. Cerró los ojos y recordó los primeros años de su matrimonio, cuando Clara era una mujer cariñosa, llena de promesas. ¿En qué momento todo se había derrumbado? La traición no era solo una infidelidad, era una acumulación de pequeños desprecios, de palabras no dichas, de sacrificios nunca valorados. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos.
Javier dudó antes de contestar, como si temiera que el aparato trajera más malas noticias. Al levantar el auricular, la voz al otro lado no era la de Clara, sino la de su amiga Lucía. ¿Estás bien?, preguntó Lucía sin rodeos. Estoy. Javier hizo una pausa, buscando una palabra que no delatara la grieta en su voz. Estoy manejando las cosas. Lucía no insistió, pero su tono era maternal. Sabes que estoy aquí para lo que necesites. No tienes que cargar con todo tú solo. Javier agradeció con un susurro antes de colgar. La llamada había sido breve, pero suficiente para recordarle que no estaba completamente solo. Se levantó del sofá y comenzó a ordenar la casa, como si limpiar el espacio físico pudiera también poner en orden su caos interno. Al caer la tarde, cuando Sofía y Daniel regresaron, la atmósfera seguía siendo tensa. Sofía subió directamente a su cuarto, pero Daniel se quedó en la sala, observando a su padre. Finalmente rompió el silencio. ¿Qué vas a hacer? Javier dejó el libro que había estado fingiendo leer y lo miró. Por ahora lo que necesito es que ustedes estén bien. Eso no responde mi pregunta, replicó Daniel, frunciendo el ceño con una madurez adelantada a su edad. No puedes dejar que ella te trate así. Javier se acercó y le puso una mano en el hombro. Sé que esto es difícil, pero no quiero que te llenes de odio. Lo que tu madre hizo es su responsabilidad, no la tuya. Daniel no respondió. Su mirada estaba fija en el suelo, como si buscara respuestas en el mosaico de la alfombra. Finalmente Daniel suspiró y subió las escaleras, dejando a Javier solo en la sala. A las 10 de la noche, cuando la casa parecía haber caído en un letargo, Clara regresó. Javier estaba sentado en la mesa del comedor, escribiendo en un cuaderno, cuando escuchó la puerta cerrarse. Levantó la vista y la vio entrar con la chaqueta desabrochada y un aire de arrogancia que parecía inmune a la tensión que había sembrado. ¿Todavía despierto?, preguntó ella con un tono que rozaba la burla. Alguien tiene que estarlo, respondió él sin mirarla. Clara se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a él. Por un momento ninguno habló. Javier seguía escribiendo, y ella lo observaba como si esperara una reacción. ¿No vas a decir nada?, dijo finalmente. Él levantó la vista y, por un instante, Clara pudo ver algo diferente en su expresión. No había lágrimas ni rencor, solo una calma que no podía comprender. ¿Qué esperas que diga? Tú ya lo dijiste todo anoche. Solo quiero que entiendas que esto es lo mejor para todos, respondió ella, como si estuviera explicando una lección a un alumno testarudo. Javier dejó el bolígrafo sobre la mesa y la miró directamente a los ojos. Lo único que entiendo es que nuestros hijos merecen algo mejor que esto. Y no voy a permitir que les hagas más daño. Clara abrió la boca para replicar, pero no encontró las palabras. Había algo en él, una fuerza silenciosa que la desconcertaba. Sin decir nada más, Javier se levantó y subió las escaleras, dejándola sola en la mesa. Cuando el reloj marcó la medianoche, apagó las luces y se dirigió a su habitación. Antes de cerrar los ojos supo que la batalla apenas comenzaba. Pero algo en su interior estaba cambiando, ya no era miedo lo que sentía, sino una extraña claridad que le permitía ver las cosas con otra perspectiva. No estaba solo, y no estaba vencido. La mañana llegó con un cielo nublado, reflejo perfecto del estado de ánimo que pesaba sobre la casa. Javier caminaba por la sala con una taza de café en las manos, observando cómo el vapor se elevaba lentamente antes de disiparse en el aire frío. Sus pensamientos vagaban entre recuerdos y preguntas que nunca se había atrevido a formular. La noche anterior había dejado algo claro, ya no había vuelta atrás. Mientras observaba una fotografía en la repisa, su mente lo transportó a otro tiempo, a otra Clara, una que parecía haber quedado atrapada en una versión más amable del pasado. Recordó la primera vez que la vio en una fiesta a la que sus amigos lo habían arrastrado. Clara tenía una sonrisa encantadora, esa que usaba para conquistar a todos a su alrededor. Esa noche lo había hecho sentir especial,
como si no existiera nadie más en la habitación. Aquella memoria se mezclaba con otras más recientes, una mujer que apenas le dirigía la palabra, salvo para criticarlo. ¿Cuándo había comenzado esa transformación? Tal vez fue cuando Sofía nació y él decidió reducir sus horas de trabajo para estar más presente en casa. Clara no entendía por qué renunciaría a ascensos y oportunidades después de haber construido tanto esfuerzo. Javier pensó que lo hacía por el bien de la familia, pero con el tiempo ella pareció usar esa decisión como un arma. Todo lo que tienes es gracias a mí, le había dicho una vez, después de una discusión por dinero. La frase había quedado grabada en su mente como una cicatriz. Se sentó en el sofá con la fotografía aún en la mano y permitió que los recuerdos fluyeran. Había momentos hermosos, claro, como las tardes en el parque con Sofía y Daniel, cuando Clara se unía a los juegos y todos terminaban riendo. Pero incluso esos días felices habían comenzado a desmoronarse con el tiempo. Su atención se desvió primero al trabajo, después a salidas con amigos que Javier nunca conoció. A medida que repasaba esas imágenes mentales, comprendió algo que había ignorado por años: siempre había sido él quien mantenía la estabilidad de la relación. Clara no había cambiado de la noche a la mañana, simplemente había dejado de fingir. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Daniel bajaba las escaleras con el cabello aún alborotado y la mochila colgando de un hombro. Lo miró con curiosidad. ¿Estás bien?, preguntó, dejando la mochila en el suelo. Javier sonrió débilmente y dejó la fotografía en la repisa. Solo estaba recordando. ¿Cosas de mamá?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que ya sabía la respuesta. Él asintió y se levantó para colocar la taza vacía en la cocina. Daniel lo siguió, cruzando los brazos mientras se apoyaba en el marco de la puerta. ¿Siempre fue así? Javier se giró para mirarlo. No siempre. Hubo un tiempo en que las cosas eran diferentes. Entonces, ¿qué pasó?, insistió el joven. Era una pregunta que Javier no estaba seguro de poder responder. ¿Cómo explicarle a su hijo que las relaciones no siempre eran lo que parecen? Se secó las manos con un trapo y suspiró. Las personas cambian, y a veces no cambian en la misma dirección. Daniel frunció el ceño, pero no presionó más. Parecía entender que su padre estaba lidiando con algo más grande que una simple respuesta. Sofía y yo estamos contigo, dijo Daniel después de un momento de silencio. Pase lo que pase. Javier sintió un nudo en la garganta, pero lo escondió tras una sonrisa. Le acarició el cabello antes de que el muchacho tomara su mochila y saliera por la puerta. Una vez solo, decidió limpiar el desván. Era una tarea que había pospuesto por años, pero ahora sentía la necesidad de enfrentarse a todo aquello que había acumulado con el tiempo. Subió las escaleras polvorientas y abrió la puerta con un ligero crujido. El desván estaba lleno de cajas y muebles viejos. Comenzó a revisar una de las cajas más cercanas y encontró un paquete de cartas que Clara le había escrito durante su noviazgo. Las leyó con una mezcla de nostalgia y tristeza. Las palabras eran dulces, llenas de promesas que nunca se cumplieron. Siempre seremos un equipo, decía una de las cartas. Javier casi podía oír su voz mientras leía esas líneas. Bajo las cartas encontró un álbum de fotos de los primeros años de su matrimonio. Las imágenes mostraban a una pareja feliz, sonriente, segura de su futuro. Javier pasó las páginas lentamente, deteniéndose en cada fotografía como si buscara respuestas en ellas. Pero las respuestas no estaban ahí, estaban en todo lo que no había sido fotografiado, en las noches solitarias y las discusiones silenciosas. Al fondo de una de las cajas encontró un traje que había usado en su primer aniversario. Lo sostuvo entre sus manos, recordando cómo se había sentido esa noche, elegante, querido, lleno de esperanza. Ahora ese traje parecía pertenecer a otra vida, a otro Javier. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Bajó rápidamente y abrió la puerta para encontrar a Lucía con una bolsa de pan dulce en las manos. Sin pedir permiso,
su amiga entró y se sentó en la sala. «Te traje algo para acompañar el café», dijo con una sonrisa. Javier sirvió 2 tazas y se sentó frente a Lucía, quien lo observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Qué estás pensando?», preguntó finalmente. «En todo lo que pasó, en cómo llegamos a esto». Lucía tomó un sorbo de café antes de responder. «A veces las cosas no tienen explicación. Pero eso no significa que debas cargar con toda la culpa». Javier asintió, aunque no estaba seguro de estar completamente de acuerdo. Había tantas decisiones que había tomado pensando en el bien de su familia, tantas veces en que había cedido para evitar conflictos. Ahora se daba cuenta de que esas concesiones habían creado un espacio para que Clara lo menospreciara. La tarde pasó entre conversaciones y risas ocasionales, un respiro necesario en medio de la tormenta. Cuando Lucía se fue, Javier se sintió un poco más ligero, como si hablar hubiera despejado algunas de las nubes que había acumulado. Antes de irse a la cama, subió al desván una vez más y guardó el traje y las cartas en una caja. No estaba listo para deshacerse de ellas, pero tampoco quería que ocuparan un espacio visible en su vida. Esa noche, mientras se acostaba, comprendió que los ecos del pasado no desaparecerían fácilmente, pero no permitiría que definieran su futuro. Por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía algo que proteger, a sí mismo y a sus hijos. Eso era lo único que importaba ahora. El día comenzó con un aire denso en la casa, como si algo invisible cargara el ambiente de tensión. Javier estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuchó el sonido familiar de la puerta cerrándose. Clara había salido temprano, como siempre, sin decir palabra. Sofía y Daniel aún dormían, aprovechando el fin de semana para descansar después de una semana difícil. Javier se permitió un momento para reflexionar mientras ponía la cafetera en marcha. Aunque trataba de mantener la calma frente a sus hijos, cada día que pasaba era un recordatorio de que la situación no mejoraría. Clara era clara en sus intenciones, y la distancia entre ellos era más evidente que nunca. El sonido del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Dudó un instante antes de contestar, temiendo que fuera otra llamada llena de formalidades o reproches. La voz al otro lado era de Teresa, una amiga de la familia que solía ser cercana a ambos. «Javier, necesito hablar contigo. Es algo importante». Había algo en su tono que lo puso en alerta. Teresa nunca había sonado tan seria. Acordaron encontrarse en una cafetería cercana esa misma tarde. Javier colgó, preguntándose qué podría ser tan urgente. Horas más tarde se encontró sentado frente a Teresa, quien parecía nerviosa, jugando con la cucharilla de su taza de té. Javier la observaba con curiosidad, pero también con cierta inquietud. «¿Qué pasa?», preguntó finalmente. Teresa suspiró y dejó la cucharilla a un lado. «No sabía si debía decírtelo, pero creo que mereces saberlo». Javier sintió que algo en su interior se tensaba. «Dímelo». «Es sobre Clara», dijo Teresa con cautela. «La he visto varias veces con un hombre. No es algo nuevo». Javier se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Aunque ya sospechaba de la relación de Clara con otra persona, escuchar la confirmación de labios de alguien más lo... «¿Quién es él?», preguntó Javier con una voz más firme de lo que esperaba. «Se llama Marcos. Trabaja conmigo». «Llevamos juntos más de un año», respondió Teresa con cautela. El nombre resonó en su mente como un eco vacío. No conocía a Marcos, pero ese detalle no importaba. Lo que dolía era el engaño, la traición sistemática que Clara había escondido detrás de su indiferencia y sus constantes críticas. Teresa continuó hablando, pero Javier apenas la escuchaba. Su mente estaba llena de imágenes, recuerdos y preguntas. ¿Cuántas veces había salido Clara de casa diciendo que tenía reuniones importantes cuando en realidad estaba con ese hombre? ¿Cuánto tiempo había vivido él en la mentira, creyendo que aún podía salvar algo que ya estaba roto? Cuando regresó a casa, el silencio lo envolvió.
Sofía estaba en su habitación con música de fondo, y Daniel había salido con unos amigos. Javier subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta de la habitación principal. Por un momento dudó en entrar, pero finalmente giró la perilla. La habitación estaba impecable, como siempre. Clara era meticulosa con sus cosas, pero esa perfección ahora le parecía vacía, sin alma. Javier abrió el closet y comenzó a revisar. No buscaba nada en particular, pero sentía la necesidad de enfrentarse a la verdad de una vez por todas. Entre las blusas perfectamente colgadas y los zapatos alineados encontró un pequeño cajón que siempre evitaba abrir. Lo deslizó con cuidado y descubrió un sobre con documentos, facturas, reservas de hoteles y correos impresos que no dejaban lugar a dudas. Clara no solo había sido infiel, sino que lo había hecho sin el menor esfuerzo por ocultarlo. El sonido de la puerta principal abriéndose lo hizo saltar. Guardó los papeles rápidamente y cerró el closet. Bajó las escaleras con una calma que no sentía y encontró a Clara entrando con una expresión despreocupada. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó ella, como si nada hubiera pasado. Javier la miró por un momento, tratando de medir sus palabras. Normal. ¿Y el tuyo? Clara pareció sorprendida por la pregunta, pero respondió con indiferencia. Igual. Él no dijo nada más y se dirigió a la cocina, dejando que el silencio hablara por sí mismo. Mientras lavaba los platos pensó en cómo confrontarla. No quería una escena frente a sus hijos, pero tampoco estaba dispuesto a seguir callando. Esa noche, después de cenar, Javier pidió a Sofía y Daniel que subieran a sus habitaciones. Una vez que estuvieron a solas, se sentó frente a Clara en la mesa del comedor. Necesitamos hablar. Ella levantó la vista de su teléfono, visiblemente molesta por la interrupción. ¿Otra vez? ¿De qué se trata ahora? De Marcos. El nombre la golpeó como una bofetada. Su expresión cambió al instante y dejó el teléfono sobre la mesa. No sé de qué estás hablando. Javier la miró directamente a los ojos con una calma que la desarmó. No te molestes en negarlo. Sé todo. Clara se recargó en la silla, cruzando los brazos en un intento de recuperar el control de la situación. ¿Y qué esperas que diga? ¿Quieres que me disculpe? No espero nada de ti. Solo quiero que seas honesta por una vez. Ella soltó una risa amarga. ¿Honesta? ¿Ahora quieres honestidad? Después de años de que esta casa fuera un peso que solo yo cargué, ¿quieres que hablemos de honestidad? Javier sintió que la ira subía dentro de él, pero no permitió que lo dominara. No se trata de cargas. Se trata de tus decisiones. De lo que decidiste hacer con nuestra familia. Clara negó con la cabeza, como si intentara justificar sus acciones. Marcos me da lo que tú nunca pudiste: comprensión, apoyo, interés. ¿Apoyo?, repitió Javier, sintiendo cómo se rompía algo dentro de él. ¿Qué crees que he hecho todos estos años? Ella no respondió, y por un momento la habitación quedó en silencio. Javier la miró, dándose cuenta de que no importaba lo que dijera, Clara ya había tomado su camino, uno que no incluía a él ni a sus hijos. Esto no es solo entre tú y yo, Clara. Tus hijos están viendo todo. ¿Qué crees que pensarán cuando sepan quién eres en realidad? Ella intentó replicar, pero Javier no le dio la oportunidad. Se levantó de la mesa y se dirigió a la puerta. Si esto es lo que querías, entonces será así. Pero no voy a dejar que nos arrastres contigo. Clara se quedó sentada, mirando cómo él se alejaba. Por primera vez sintió que el control que siempre había tenido se desmoronaba. Javier, mientras subía las escaleras, supo que ese era solo el inicio de algo más grande. El amanecer se filtraba por las cortinas de la habitación, pero Javier no había dormido. Se había quedado despierto durante horas, mirando al techo, reflexionando sobre cada palabra que Clara había dicho la noche anterior, su confesión, su descaro, la frialdad con la que justificaba su traición.
Todo seguía resonando en su mente como un eco interminable. Se levantó antes que los demás, sintiendo el peso de una decisión que había comenzado a formarse en su interior. Entró a la cocina, se sirvió una taza de café y se sentó frente a la mesa. Sobre el mantel había un cuaderno donde Javier solía anotar ideas para organizar la casa, listas de compras y recordatorios en su cuaderno. Esta vez, sin embargo, comenzó a escribir algo distinto. Tomó el bolígrafo y trazó una línea en el centro de la página, dividiéndola en dos columnas. A la izquierda anotó lo que había perdido en los últimos años: tiempo, paz, confianza, autoestima. En la columna derecha escribió lo que todavía tenía: sus hijos, su inteligencia, sus habilidades y algo que comenzaba a surgir en él, aunque aún no podía nombrarlo. Los pasos de Sofía lo sacaron de sus pensamientos. Su hija apareció en la puerta con el cabello alborotado y una expresión somnolienta. «Papá, ¿todo bien?», preguntó mientras se sentaba frente a él. Javier asintió y cerró el cuaderno, sonriendo suavemente. «Todo bien, Sofía. Solo estaba pensando». Ella no pareció convencida, pero no insistió. Se levantó para servirse cereal y regresó a la mesa. «Mamá se fue temprano otra vez», dijo sin mirarlo. Javier sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras, pero no dejó que se reflejara en su rostro. «¿Cómo te sientes con todo esto?», preguntó. Sofía dejó la cuchara en el tazón y lo miró. «No lo sé. Estoy enojada, pero también triste. No entiendo por qué hace esto». Javier se acercó y tomó la mano de su hija. «Nada de lo que está pasando es culpa tuya ni de Daniel. Y quiero que recuerdes algo: pase lo que pase, siempre estaré aquí para ustedes». Sofía asintió, aunque su mirada seguía cargada de incertidumbre. Después de unos momentos de silencio, se levantó para prepararse para su día. Javier la observó marcharse y sintió cómo se solidificaba algo dentro de él. Más tarde, mientras Daniel estaba en la escuela y Sofía había salido con amigas, Javier se vistió con ropa sencilla, recogió sus papeles importantes y salió de la casa. Caminó hacia la oficina de un abogado recomendado por Lucía. El lugar era discreto, con paredes decoradas con diplomas y certificados que transmitían confianza. El abogado, un hombre de mediana edad llamado Ramiro, lo recibió con una cortesía profesional. Después de escuchar su situación, comenzó a explicarle los pasos que podía tomar para protegerse legalmente. «Lo más importante es que tenga claro lo que quiere para usted y sus hijos», dijo con tono sereno. «Podemos asegurarnos de que tenga lo que necesita para seguir adelante, pero requerirá tiempo y esfuerzo». Javier escuchó atentamente, tomando notas mientras él hablaba. Cada palabra parecía iluminar un camino que antes no había considerado. No sería fácil, pero por primera vez en semanas sintió que había una dirección que podía tomar. Al regresar a casa, se detuvo frente a la puerta y miró su reflejo en la ventana. Había algo diferente en su expresión, un brillo que no recordaba haber visto en mucho tiempo. Entró con una sensación extraña de alivio y subió a su habitación para guardar los papeles. Cuando Sofía y Daniel regresaron, los reunió en la sala. Ambos se sentaron en el sofá, mirándolo con curiosidad y un poco de preocupación. «Necesito hablar con ustedes sobre lo que está pasando», comenzó Javier. Sofía cruzó los brazos y Daniel frunció el ceño. Era evidente que ambos estaban listos para escuchar malas noticias. «Sé que esto ha sido difícil para los dos, y quiero que sepan que entiendo cómo se sienten. No puedo cambiar lo que ha hecho su madre, pero sí puedo asegurarme de que ustedes estén bien». Daniel inclinó la cabeza, como si tratara de procesar sus palabras. «¿Qué vas a hacer?», preguntó con voz firme. «Voy a tomar medidas para protegernos», respondió Javier, mirándolos directamente a los ojos. «Habrá cambios, pero les prometo que lo haremos juntos». Sofía lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Nos vamos a quedar aquí?». Javier tomó aire antes de responder. «Por ahora sí».
Esta es nuestra casa y no voy a permitir que nadie nos la quite. Daniel se levantó y lo abrazó sin decir nada. Sofía hizo lo mismo, y por un momento los tres se quedaron en silencio, unidos por algo más fuerte que el dolor, la esperanza. Esa noche, mientras Clara llegaba a casa con su habitual indiferencia, Javier la observó con una calma que parecía desconcertarla. No mencionó su visita al abogado ni lo que había discutido con sus hijos. Sabía que habría un momento para enfrentarse a ella, pero ese no era el día. Después de cenar, subió a su habitación y abrió nuevamente el cuaderno. Esta vez, en la columna de lo que tenía, añadió una nueva palabra: claridad. Era solo el principio. Pero sabía que estaba listo para dar los siguientes pasos. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, Javier finalmente se permitió descansar. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que podía avanzar. El día de la reunión familiar llegó con un aire tenso. Clara había insistido en invitar a Marcos, justificando su decisión con una frialdad que a Javier ya no le sorprendía. Para ella era un paso lógico, normalizar lo que consideraba su nueva vida, sin importar las consecuencias para los demás. Javier, por su parte, había aceptado en silencio, consciente de que esta sería la oportunidad para enfrentar lo que ambos sabían, pero que hasta ahora. La sala estaba impecable, decorada con un estilo sobrio que Javier siempre había mantenido. Sofía y Daniel se sentaron en el sofá, sus rostros reflejaban una mezcla de incomodidad y curiosidad. Clara llegó primero, seguida de Marcos. Él era un hombre joven, elegante, con una confianza evidente que parecía desentonar con la situación. Saludó a todos con una sonrisa que buscaba ser amable, pero que para Javier no era más que una máscara de seguridad. Gracias por recibirme, dijo Marcos, tomando asiento junto a Clara. Javier asintió sin mirarlo directamente, concentrándose en servir el café. Cada gesto suyo era meticuloso, un contraste con la energía nerviosa que llenaba el ambiente. Clara parecía satisfecha con su decisión de llevar a Marcos, como si hubiera ganado algún tipo de batalla invisible. Bueno, me alegra que estemos todos aquí, dijo ella rompiendo el silencio con un tono que pretendía ser casual. Es importante que aclaremos las cosas. Daniel frunció el ceño y miró a su padre, buscando alguna señal de cómo reaccionar. Javier le devolvió una mirada tranquila, transmitiéndole que mantuviera la calma. Sofía, sin embargo, no pudo contenerse. ¿Aclarar las cosas?, dijo con un tono de incredulidad que llenó la habitación. ¿En serio, mamá? Clara suspiró como si estuviera lidiando con un niño terco. Sí, Sofía. Es hora de que aceptemos la realidad. Marcos y yo estamos juntos, y eso no va a cambiar. El silencio que siguió fue aplastante. Javier finalmente se sentó frente a ellos con las manos entrelazadas sobre la mesa. Marcos intentó mantener su sonrisa, pero era evidente que la tensión comenzaba a afectarlo. ¿Y qué esperas que hagamos con esa información?, preguntó Daniel con una voz que temblaba ligeramente. ¿Felicitarte? Clara abrió la boca para responder, pero Javier la interrumpió con un tono suave pero firme. Esto no es una reunión para imponer nada. Es una oportunidad para que todos digamos lo que pensamos. Clara lo miró con sorpresa. No esperaba que Javier tomara la palabra de esa manera y menos con la calma que mostraba. Claro, adelante, dijo con un gesto teatral. Dinos lo que piensas, Javier. Él se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera por un momento antes de girarse para enfrentar a los presentes. Creo que es hora de dejar las cosas claras, no solo para nosotros, sino especialmente para Sofía y Daniel. Ellos merecen saber quién eres realmente, Clara. Ella se tensó visiblemente, pero no dijo nada. Marcos bajó la vista, incómodo por la dirección que estaba tomando la conversación. Javier continuó con un tono que no era de ira, sino de una claridad que nadie esperaba. Durante años me esforcé por mantener esta familia unida, por encontrar soluciones a los problemas,
por apoyarte incluso cuando era yo quien necesitaba apoyo. Y tú, en lugar de valorar eso, elegiste buscar algo más. Clara intentó intervenir, pero Javier levantó una mano deteniéndola. No he terminado. No me interesa lo que hagas con tu vida, pero lo que no voy a permitir es que uses a nuestros hijos como parte de tu teatro. Sofía miró a su padre con asombro, mientras Daniel sonreía ligeramente, orgulloso de verlo enfrentarse a Clara de esa manera. Marcos, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. Yo no quería causar problemas. Solo quiero que esto sea más fácil para todos. Javier lo miró por primera vez directamente, con una expresión que no era de odio, sino de compasión mezclada con firmeza. ¿Más fácil? Esto no es fácil para nadie. Y si crees que puedes entrar en nuestras vidas sin enfrentar las consecuencias, te equivocas. Marcos se quedó sin palabras. Clara, visiblemente molesta, se levantó de su asiento. Esto no está funcionando como esperaba. No, no lo está, respondió Javier mirándola fijamente. Porque ya no puedes controlar la narrativa, Clara. Esta vez somos nosotros quienes tomamos las decisiones. La tensión en la habitación era palpable. Clara miró a sus hijos buscando alguna señal de apoyo, pero solo encontró expresiones de decepción. Finalmente dejó escapar un suspiro exasperado. Esto fue un error. Marcos, vámonos. Se levantó y caminó hacia la puerta, seguida de Marcos, quien evitó mirar a Javier mientras salía. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a llenar la sala. Sofía y Daniel miraron a su padre esperando alguna reacción. Javier se dejó caer en el sofá, cerrando los ojos por un momento antes de hablar. Esto no fue fácil, pero era necesario. Daniel se acercó y lo abrazó, mientras Sofía tomaba su mano. Estamos contigo, papá, dijo Sofía con voz suave. Esa noche, mientras todos se retiraban a sus habitaciones, Javier se quedó solo en la sala, mirando las sombras que las velas proyectaban en las paredes. No sentía alivio, pero sí una extraña paz. Sabía que aún había mucho por hacer, pero esta vez no se sentía solo. Su familia, aunque rota, estaba más unida que nunca. Y eso, para él, era suficiente. La tensión en la casa había alcanzado su punto máximo después de la confrontación con Clara. Los días siguientes estuvieron marcados por silencios largos y miradas. Las miradas furtivas entre Javier y sus hijos intentaban retomar algo de normalidad en medio del caos emocional. Clara, por su parte, no regresó durante varios días, dejando la casa sumida en una mezcla de alivio y vacío. Javier aprovechó su ausencia para avanzar en los trámites legales. Pasó varias horas revisando documentos, conversando con su abogado y asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Aunque cada paso era un recordatorio doloroso de la fractura de su matrimonio, sabía que era necesario seguir adelante. Una tarde, mientras terminaba de revisar unos papeles, la puerta principal se abrió de golpe. Clara había regresado con el rostro tenso y una energía cargada de irritación. Javier la miró desde el comedor, notando cómo tiraba las llaves sobre la mesa con un gesto brusco. «Podemos hablar», dijo ella sin preámbulos. Javier cerró el archivo que tenía frente a él y se levantó. Su expresión era tranquila, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Claro, dime». Clara cruzó los brazos, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué actúas como si todo esto fuera culpa mía?» Javier la observó en silencio por un momento antes de responder. «No estoy actuando. Tú tomaste tus decisiones y ahora estamos enfrentando las consecuencias. Esto no es justo», exclamó ella, golpeando la mesa con el puño. «Yo solo busco ser feliz, pero tú me has puesto en esta posición, como si yo fuera la única culpable». Él dio un paso hacia ella, manteniendo su tono firme. «No se trata de quien tiene la culpa, Clara. Se trata de que tú elegiste lastimar a esta familia y ahora no quieres aceptar tu responsabilidad.
Ella rió sin humor, sacudiendo la cabeza. Siempre has sido tan bueno para las palabras. Pero dime, Javier, ¿qué has hecho tú para salvar este matrimonio? La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Durante años había sacrificado partes de sí mismo para mantener la relación, había soportado humillaciones y había ignorado señales de alerta con la esperanza de que las cosas mejorarían. Ahora, escuchar esa acusación de los labios de Clara solo confirmaba lo ciega que estaba ante su propio comportamiento. Hice todo lo que estaba a mi alcance, respondió con una calma que enmascaraba su dolor. Pero ya no voy a seguir cargando con algo que tú destruiste. Clara pareció quedarse sin palabras por un momento, aunque la furia en sus ojos no disminuyó. Se dejó caer en una silla, pasando una mano por su cabello. Esto no tenía que ser así. Javier la observó, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Durante años había esperado algún tipo de reconocimiento por su parte, pero ahora se daba cuenta de que nunca llegaría. Clara no veía más allá de sus propias necesidades, y esa era una batalla que él ya no estaba dispuesto a librar. En ese momento, Sofía y Daniel entraron en la casa, deteniéndose al ver la escena frente a ellos. Daniel frunció el ceño y dejó su mochila en el suelo. ¿Qué está pasando aquí? Nada que no sepan ya, respondió Javier, dirigiéndoles una mirada que buscaba tranquilizarlos. Tu madre y yo solo estamos hablando. Clara se levantó de golpe, mirando a su hijo con una expresión desafiante. ¿Tienes algo que decir, Daniel? El joven la miró directamente a los ojos, sin vacilar. Solo que es increíble que sigas actuando como si todo esto no fuera tu culpa. Clara se tensó, pero no respondió. Sofía, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se acercó a su padre y le tomó la mano. Papá, no tienes que seguir escuchándola. Javier sintió una oleada de emociones al escuchar las palabras de su hija. No estaba solo, sus hijos entendían lo que estaba pasando y estaban de su lado. Inspiró profundamente antes de dirigir su atención a Clara. Es hora de que te vayas, Clara. Ella lo miró incrédula. ¿Me estás echando de mi propia casa? No. Te estoy pidiendo que respetes este espacio, que sigues siendo el hogar de tus hijos. Por un momento pareció que iba a protestar, pero finalmente tomó sus llaves y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró para mirarlo. Esto no ha terminado, Javier. Él la observó marcharse sin decir una palabra. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Sofía y Daniel se acercaron a él, abrazándolo con fuerza. Esa noche, Javier se sentó en la sala con una taza de té caliente en las manos. La casa estaba en silencio, pero esta vez no era un silencio incómodo, era un momento de paz, de reflexión. Sonrió ligeramente, sabiendo que aunque el camino por delante sería difícil, había superado el punto de quiebre. Ya no había vuelta atrás, y eso lo llenaba de algo que no había sentido en mucho tiempo, fuerza. La mañana era fría y el cielo nublado parecía reflejar el ánimo de Javier mientras organizaba la mesa en el comedor. Había pedido a Clara que regresara esa tarde para hablar sobre el futuro. Ella había aceptado, aunque no sin mostrar su descontento en sus palabras y en su actitud. Seguía creyéndose en control, como si nada de lo que nada de lo que Clara hiciera podía cambiar la narrativa que él había construido. Sofía y Daniel estaban en sus habitaciones, respetando el espacio que su padre había solicitado. Ambos sabían que esa reunión sería crucial, aunque no entendían completamente qué esperaba Javier lograr. Confiaban en él, pero la incertidumbre pesaba sobre los tres. A las 4 en punto, el sonido de la puerta principal marcó la llegada de Clara. Entró con pasos seguros, vistiendo un traje impecable que parecía diseñado para imponer autoridad. Su expresión era seria, pero había un rastro de arrogancia en su mirada. Se sentó en la cabecera de la mesa sin esperar invitación. ¿De qué quieres hablar?, preguntó con un tono impaciente.
Javier colocó una carpeta sobre la mesa y se sentó frente a ella. Su rostro estaba sereno y sus movimientos eran calculados. Clara lo miró con curiosidad, aunque en sus ojos había una chispa de burla. Quiero que hablemos sobre cómo vamos a manejar esto de ahora en adelante, comenzó Javier, abriendo la carpeta y sacando un conjunto de documentos. No es solo una conversación, Clara. He tomado medidas. Ella tomó los papeles con movimientos lentos, como si procesara la información en fragmentos. A medida que leía, su expresión cambiaba de desconcierto a incredulidad y finalmente a enojo. ¿Estás tratando de sacarme de mi propia casa?, dijo levantando la voz. No estoy tratando de nada. Lo que estás leyendo es el resultado de tus decisiones, respondió Javier sin levantar el tono. Esta casa es el hogar de tus hijos y seguirá siéndolo. Esto es ridículo, exclamó, tirando los papeles sobre la mesa. No tienes derecho a hacer esto. Tengo todo el derecho, respondió Javier, mirándola directamente a los ojos. He consultado a un abogado y cada punto de esos documentos está respaldado por la ley. Clara se recostó en la silla, cruzando los brazos. Había una mezcla de frustración y desprecio en su mirada. ¿Y qué piensas lograr con esto? ¿Humillarme? Esto no es sobre ti, dijo Javier con calma. Es sobre proteger a nuestra familia de más daño. Sofía y Daniel ya han visto suficiente. Por un momento, Clara no dijo nada. Parecía medir sus palabras, buscando algo que pudiera darle ventaja. ¿Crees que vas a salir ganando con esto? Porque te aseguro que no lo harás. Javier no respondió de inmediato. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde tantas veces había jugado con sus hijos cuando eran pequeños. Luego se giró para mirarla nuevamente. No estoy buscando ganar. Solo quiero paz para mí y para mis hijos. La puerta de una de las habitaciones se abrió y Daniel apareció en el umbral, seguido de Sofía. Ambos habían escuchado lo suficiente para entender lo que estaba ocurriendo. Se acercaron a la mesa, sus rostros mostrando una mezcla de apoyo y desafío. Estamos con papá, dijo Daniel con firmeza. Lo que decida, nosotros lo apoyamos. Sofía asintió, tomando la mano de Javier. No queremos más peleas. Clara miró a sus hijos y, por primera vez en mucho tiempo, pareció quedarse sin palabras. Había algo en sus ojos, una mezcla de confusión y quizá una pizca de remordimiento. Pero el silencio fue breve. Esto es absurdo, dijo finalmente, levantándose de la mesa. No voy a permitir que me traten como la villana aquí. No estamos tratando de nada, respondió Javier, su voz aún serena. Pero tampoco vamos a aceptar que sigas imponiendo tus términos. Clara se quedó de pie, mirando a los tres frente a ella, Javier firme y tranquilo, Daniel con los puños apretados y Sofía con los ojos llenos de determinación. Era evidente que había perdido el control que tanto valoraba. Sin decir una palabra más, tomó los documentos de la mesa y salió de la casa, cerrando la puerta de un golpe. El eco resonó en la sala, pero esta vez no dejó el vacío que solía traer. Javier se dejó caer en una silla, soltando un suspiro largo. Sofía y Daniel se sentaron a su lado y, por primera vez en mucho tiempo, los tres compartieron un momento de calma. No había celebración, pero tampoco miedo. Esa noche, mientras Javier revisaba algunos papeles en su habitación, recibió un mensaje de Lucía. Era una frase simple, pero llena de significado: estás logrando lo que pensabas imposible. Javier sonrió. Sabía que aún quedaban muchas cosas por resolver, pero ese día había dado un paso importante. Cuando apagó las luces para dormir, sintió algo que no había sentido en años: libertad. Las semanas que siguieron a la partida de Clara estuvieron llenas de ajustes y cambios. La casa, que antes parecía un lugar pesado y lleno de tensión, comenzó a transformarse en un espacio más ligero. Javier, Sofía y Daniel aprendieron a adaptarse a una nueva dinámica, una donde la ausencia de Clara no era una herida abierta,
sino una oportunidad para reconstruirse como familia. Javier despertaba cada día con una energía diferente. Aunque no era fácil, había días en los que la nostalgia lo golpeaba, en los que los recuerdos del pasado aparecían sin previo aviso. Pero ahora tenía un propósito claro: avanzar. Se propuso retomar un viejo sueño que había quedado olvidado durante los años de su matrimonio. Desde joven, Javier siempre había tenido pasión por la repostería. Antes de casarse solía hornear pasteles y venderlos a sus amigos y vecinos. Era algo que lo hacía sentir vivo. Pero lo había dejado de lado para enfocarse en su familia. Ahora, con el apoyo de Sofía y Daniel, decidió abrir un pequeño negocio desde casa. Una tarde, Sofía entró en la cocina y encontró a su padre rodeado de cuadernos llenos de recetas, moldes para hornear y bolsas de harina. ¿Qué estás haciendo, papá?, preguntó con curiosidad. Javier levantó la vista y sonrió. Voy a empezar a hacer pasteles otra vez. Quiero ver si puedo convertirlo en algo más grande. Sofía se emocionó de inmediato. Te voy a ayudar. Puedo diseñar etiquetas o promocionarlo en redes sociales. Daniel, que estaba escuchando desde la sala, se acercó. Yo puedo ayudarte a entregar los pedidos. Javier los miró con gratitud. Sabía que este proyecto no solo era para él, también era una forma de mantener a la familia unida y enfocada en algo positivo. Juntos comenzaron a trabajar en los detalles. Sofía creó un logo simple pero elegante, y Daniel se encargó de organizar una lista de clientes potenciales. La primera semana fue difícil. Javier pasaba horas en la cocina experimentando con recetas y ajustando sabores. Al principio los pedidos eran pocos, pero pronto comenzaron a llegar más. El boca a boca se extendió y vecinos, amigos y conocidos empezaron a llamar para encargar pasteles y postres. Un sábado por la mañana, Lucía llegó con una caja de frutas frescas para Javier. Escuché que ya eres famoso en el vecindario, dijo con una sonrisa. Javier rió mientras limpiaba una bandeja de cupcakes recién horneados. Es un comienzo, pero me hace feliz. Lucía se quedó un rato ayudándolo y juntas conversaron sobre cómo el negocio había traído una nueva energía a la casa. Sofía entró más tarde con su teléfono en la mano, mostrando a su padre un mensaje de una pastelería local interesada en colaborar con ellos. ¿Ves, papá? Esto va en serio. Esa noche, después de que todos se fueron a la cama, Javier se quedó sentado en la cocina mirando los utensilios que había usado durante el día. Su corazón estaba lleno de gratitud. No solo estaba recuperando algo que amaba, sino que también estaba viendo a sus hijos más felices y comprometidos. Era como si estuvieran construyendo algo juntos, algo que les pertenecía. Sin embargo, no todo era perfecto. Una tarde, mientras Javier estaba entregando un pedido, recibió una llamada de Clara. Su voz sonaba distinta, menos arrogante y más contenida. Necesitamos hablar, dijo. Javier sintió un nudo en el estómago, pero aceptó reunirse con ella. Al día siguiente se encontraron en una cafetería. Clara parecía cansada, como si las semanas que había pasado lejos de la casa le hubieran afectado más de lo que quería admitir. No quiero pelear, comenzó ella, jugando con su taza de café. Solo quería saber cómo están los niños. Están bien, respondió Javier sin intención de profundizar. Estamos encontrando nuestro ritmo. Ella asintió, bajando la mirada. Por un momento pareció que iba a decir algo más, pero no lo hizo. Javier la observó en silencio, recordando a la mujer que alguna vez había amado. Ya no sentía odio ni resentimiento, solo una sensación de cierre. Espero que encuentres lo que buscas, Clara, dijo finalmente. Ella lo miró sorprendida por sus palabras, pero no respondió. Cuando se despidieron, Javier sintió una extraña paz. Esa conversación le había confirmado que ya no dependía de ella para ser feliz. Con el paso de los meses, el negocio de Javier creció.
Un pequeño café del vecindario comenzó a vender sus pasteles y pronto recibió invitaciones para participar en eventos locales. Sofía y Daniel se convirtieron en piezas clave de su éxito, ayudándolo en cada paso del camino. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un pedido grande, Daniel lo miró y dijo: «Papá, estoy orgulloso de ti». Javier se detuvo, sorprendido por sus palabras. «Gracias, hijo. Eso significa mucho para mí». Sofía, que estaba decorando un pastel, añadió: «Yo también, papá. Lo que has hecho es increíble». Javier los abrazó a ambos, sintiendo que su esfuerzo no solo estaba dando frutos en el negocio, sino también en su relación con ellos. Habían pasado por mucho, pero estaban más unidos que nunca. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Javier reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Había enfrentado pérdidas, pero también había encontrado algo nuevo, una fuerza que siempre había estado dentro de él, aunque antes no la había visto. Ahora cada día era una oportunidad para crecer, no solo como padre, sino también como hombre. La tarde del evento comunitario llegó con un aire de entusiasmo que recorría las calles del vecindario. Las mesas estaban llenas de comida casera, productos artesanales y decoraciones hechas por los vecinos. Javier había aceptado participar llevando algunos de los pasteles que se habían convertido en su especialidad. Sofía y Daniel lo ayudaron a montar su puesto, arreglando cuidadosamente los postres y colocando un letrero con el nombre del pequeño negocio que ahora los unía. El bullicio. El ambiente del evento era reconfortante, niños corriendo, adultos charlando y música en vivo creaban una atmósfera que hacía difícil recordar los días oscuros que Javier había dejado atrás. Mientras saludaba a algunos clientes y ofrecía muestras de sus pasteles, sintió una oleada de gratitud por estar en ese lugar, en ese momento. Lucía llegó un poco después con una gran sonrisa y una caja de café en las manos. «Tu puesto es el más popular», bromeó, señalando la fila de personas que esperaban para comprar. «Es gracias a mis ayudantes», respondió Javier, señalando a Sofía y Daniel, quienes trabajaban con entusiasmo. A medida que avanzaba la tarde, una mujer del comité se acercó a Javier para pedirle un favor. «Estamos cerrando el evento con unas palabras de agradecimiento y reflexiones de los participantes. ¿Te gustaría hablar sobre tu experiencia?». Javier se sorprendió por la invitación. No había planeado hablar en público, pero algo en la mirada sincera de la mujer lo hizo asentir. Sabía que ese momento podía ser una oportunidad para expresar lo que había aprendido en los últimos meses. Cuando llegó el momento, el micrófono fue entregado a Javier y los asistentes se reunieron alrededor del escenario. El murmullo de la multitud disminuyó mientras él subía con pasos firmes. Sofía y Daniel estaban entre el público, animándolo con una mezcla de orgullo y expectativa. «Buenas tardes a todos», comenzó Javier con una sonrisa cálida. «Primero quiero agradecer a este increíble vecindario por crear espacios como este, donde todos podemos compartir nuestras historias y apoyarnos mutuamente». Hizo una pausa, tomando aire. No era fácil poner en palabras todo lo que sentía, pero sabía que hablar desde el corazón era lo único que podía hacer. «Hace unos meses mi vida cambió de formas que nunca imaginé. Pasé por momentos difíciles donde sentí que todo lo que había construido se desmoronaba. Pero en medio de esa tormenta encontré algo que había olvidado, la capacidad de empezar de nuevo». Los ojos de Sofía brillaban con lágrimas contenidas mientras escuchaba a su padre. Daniel, con los brazos cruzados, asentía lentamente, como si entendiera cada palabra en lo más profundo de su ser. «No fue fácil», continuó Javier mirando al público. «Hubo días en los que dudé de mí mismo, en los que sentí que el miedo era más grande que mi esperanza. Pero aprendí que no estaba solo, tenía a mis hijos, a mis amigos y también a mí mismo. Y eso fue suficiente para seguir adelante». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Algunos asentían, otros lo miraban con admiración. Javier sintió una calma inesperada al ver cómo sus palabras resonaban en las personas. «Hoy, al estar aquí con ustedes,
compartiendo este espacio y viendo a mi familia unida, me doy cuenta de algo muy importante: no importa cuánto perdamos en el camino, siempre podemos encontrar algo nuevo, algo que nos haga sentir vivos otra vez. El aplauso que siguió fue cálido y sincero. Javier bajó del escenario con una sonrisa en el rostro, sabiendo que había dado un paso más hacia el futuro que estaba construyendo. Sofía y Daniel lo abrazaron de inmediato, mientras Lucía le entregaba un café caliente como premio por su valentía. «Fuiste increíble», dijo Sofía con los ojos aún brillantes. «Eso no lo enseñan en ningún libro, papá», añadió Daniel, dándole una palmada en la espalda. Esa noche, de regreso a casa, el silencio en el auto no era incómodo, era un silencio lleno de paz, un reflejo del camino recorrido y de lo que aún estaba por venir. Cuando llegaron, Javier se sentó en la sala observando a Sofía y Daniel reír juntos mientras organizaban las cosas del evento. Se permitió un momento para cerrar los ojos y recordar todo lo que había pasado, las lágrimas, las peleas, los momentos en que pensó que no podría continuar. Pero en medio de esos recuerdos también vio los momentos de crecimiento, de amor y de fortaleza. Subió a su habitación, donde sobre su escritorio estaban las cuentas del negocio y una libreta con nuevas ideas. Al lado, una fotografía antigua de sus hijos tomada en un día soleado en el parque. La miró por un instante antes de guardar la foto en el cajón. Ya no necesitaba aferrarse al pasado, ahora tenía el presente, y eso era suficiente. Antes de dormir revisó su teléfono y encontró un mensaje de Clara. Era breve, casi tímido: «Me alegra que estés bien». Javier lo leyó con calma, pero no respondió. No era necesario. Sus emociones ya no estaban atadas a ella ni a su aprobación. Había encontrado algo mucho más importante, a sí mismo. Esa noche, Javier soñó con un campo abierto lleno de luz y aire fresco. En su sueño corría sin peso, libre de cargas. Al despertar supo que ese sueño no era una fantasía, era su realidad. Había renacido, no como el hombre que alguna vez había sido, sino como alguien nuevo, con la fuerza para enfrentar cualquier cosa que la vida le trajera.